Pero eso no cuesta trabajo. Es la forma más sencilla de mirar la palabra de Dios. Caminar por la superficie. No hay profundidad, pero les recuerdo, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha caminado con el agua hasta las rodillas? ¿Qué cuesta más trabajo? Con el agua hasta las rodillas. Porque ahora, si es que no quieren mover toda el agua que hay que mover, necesitan levantar un poco la pierna. Pero y si no la quieren levantar, ¿cómo van arrastrando las piernas? Porque el agua está pesada. El agua impide que ustedes corran. Se puede correr con el agua a los tobillos, pero con el agua hasta las rodillas ya no. Este es el segundo estado de revelación. Hebreos 10:1 nos dice que la ley tenía la sombra de las bendiciones que habrían de venir. La primera fase. No la imagen misma de las cosas, la segunda. Fíjense ustedes que lo hemos explicado en otras ocasiones, refiriéndonos nada más a Hebreos. Ustedes ven una sombra proyectada, y la sombra proyectada adquiere dimensiones, adquiere figuras, que puede hacer que no siempre correspondan con la realidad. Lo hemos ilustrado en ocasiones cuando hemos tenido esta oportunidad en una mesa y con alimentos sobre esa mesa. La sombra que la luz produce al proyectar sobre esa mesa los alimentos hace que nos demos cuenta de que estamos ahí, que eso es solamente una sombra. Así que si yo les indicara, me pasas un pan, pero desde la sombra, ¿se puede? ¿Pueden ustedes comer de la sombra? ¿Pueden ustedes saciarse de la sombra? No, no se puede echar mano de la sombra para subsistir. Es solamente una sombra. Hemos estado también ante esa misma mesa, pero no solamente hay una sombra, una luz, una superficie, y en esa superficie se proyecta la sombra. Hay lugares en donde ahí en el comedor, en algún punto, hay un gran espejo. La imagen misma de las cosas. El agua hasta las rodillas. Y les he pedido, hermano, me pasa un pan, pero del que está en el espejo. No se puede, ¿verdad? No puede ser saciado ni de la sombra ni de la imagen. La imagen es solo un reflejo. La sombra es solamente una proyección. La realidad es otra. ¿Qué se necesita para ser saciado? Echar mano de la realidad. Pero fíjense que el avance de la revelación en Hebreos se queda nada más hasta la imagen misma de las cosas. Más adelante tenemos que tomar otros versículos para entender que hay una realidad. En Ezequiel ya entendemos por lo que dice el profeta que hay una realidad extra además de la imagen, además de caminar con el agua hasta las rodillas. Ezequiel 47:4. Midió luego otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta los lomos, por encima de la cintura. Ya en esta altura, caminar en el agua, ¿qué tal cuesta de trabajo? Caminar. Los que saben nadar dicen, no, pues hermano, mejor de una buena vez una nadadita, ¿verdad? Se avanza más. Pero el profeta no recibe la instrucción de nadar.
sino la instrucción de caminar. Número 1, con el agua hasta los tobillos. 2, hasta las rodillas. 3, hasta los lomos. Es la tercera etapa de la revelación. Y nada más ustedes pregúntense, ¿y quién está mirando? ¿Quién está caminando en la palabra de Dios? ¿Quién está caminando en este río de agua de vida con el agua hasta los lomos? ¿Quién? Sabemos que, al menos en la primera etapa, pues casi todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo ve la palabra y como dice, a la letra, bueno, pues así es, ya, eso es todo. Sabemos que hay menos todavía que son capaces de mirar que no todo es sombra, que hay que mirar un poco más hacia adelante, hay que poner la vista con fe en las cosas que son adelante de eso, para enterarse que tampoco eso es la realidad. Que te hace falta caminar esos otros 1000 codos para llegar hasta la próxima revelación y que la realidad te está esperando aunque te cueste trabajo entender. Entonces, número 1, los primeros 1000 codos equivalen a la sombra de la ley, la sombra de las bendiciones que habrían de venir. Los segundos 1000 codos de Ezequiel equivalen a la imagen de Hebreos 10:1. Pero Hebreos 10:1 es solamente una estación. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 9 en adelante. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Si llegásemos a decir que conocemos todo, estamos mintiendo. Porque la Escritura nos está ubicando. Conocemos solamente parcialmente la revelación de Dios. Verso 10. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. 11. No quiero entrar en detalles acerca de lo que es en parte será quitado. Es a propósito que nos saltamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ustedes como padres a sus hijos, cuando los llevan a nadar, ¿a qué parte de la alberca los meten? ¿A la de los clavados? ¿No nos meten a la de los clavados? ¿Por qué? Se les puede morir, ¿verdad? Se pueden ahogar. Díganme, ¿a qué parte de la alberca los meten? En primera, los meten a una alberca que no tenga la zona de clavados, que eso sí está bastante profundo. ¿A dónde lo ponen? En el chapoteadero. ¿Y cómo, qué tan profunda es el agua del chapoteadero? Para niños, cuando tú comienzas a caminar en Cristo Jesús, tu vida cristiana se inicia. ¿A dónde te mete el Señor? Inmediatamente a lo profundo, al agua que te llega hasta aquí. Dios tiene cuidado de ti. Te mide primero 1000 metros y te dice: a ver, Enrique, comiénzale a caminar aquí. Y Enrique comienza a caminar con el agua a los tobillos, ¿verdad? Salpicando a los demás, divirtiéndose como niño. Y saben una cosa, después de abandonar el mundo, en donde el agua es otra cosa, luego vamos a ver qué es el agua del mundo.
al Dios tiene cuidado de ti, te lleva a esos estados en los que no hay riesgo para tu vida espiritual. Sí, estás aprendiendo a caminar en su palabra, pero no te exige grandes esfuerzos. Hasta que cruzas por esos 1000 codos y llegas al punto en donde ya es necesario que dejes de ser niño. Hasta el apóstol Pablo. ¿Qué era el apóstol Pablo? Era alguien con mucha sabiduría cuando fue llamado por el Señor. Desde luego, pero él decía, cuando yo era niño. Y lo decía no solamente en un sentido literal, también lo decía en un sentido espiritual. También se refería a esto cuando él era un niño en Cristo. No llegó a Cristo sabiendo toda la revelación que tenía que saber. Llegó un día, y nos lo narra por ahí en la 2 Corintios capítulo 12, en las que Pablo, no lo vamos a leer, en las que Pablo dice, yo conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero ¿hasta dónde llegó ese hombre que el apóstol Pablo no quiso decir si era en la carne o en el espíritu? A donde dice la palabra que él mismo está narrando, fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios, donde escuchó cosas inefables que el hombre no puede decir. Lo llevó el Señor cuando era niño, mientras que llegaba el momento, mientras que crecía lo suficiente y llegara a la estatura de un varón perfecto, dice la palabra, que cuando fue hecho hombre, dejó lo que era de niño. Verso 12, por favor. Ahora vemos por espejo. Miren que cuando Pablo estaba escribiendo estas cosas a los de Corinto, no podía decir más que todo el mundo estaba en la segunda fase de la revelación. Apenas iban con el agua hasta las rodillas. Y dice Pablo, ahora vemos por espejo en la oscuridad. ¿Qué estaban viendo? Si recordamos lo que dice Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de las bendiciones que habían de venir, no la imagen misma de las cosas, quiere decir que habían pasado de la ley a otra etapa en la que Cristo estaba presente en su vida, como está presente en la de nosotros. Pero el hecho de que Cristo lo tomemos en cuenta, a este Señor nuestro Señor Jesucristo, lo tomamos en cuenta, no significa que ya trascendimos todas las etapas de la revelación. Cuando aceptamos a Cristo, apenas vamos en la segunda. La ley, y los que se quedan en la ley, apenas están caminando por el agua hasta los tobillos. Los que aceptan a Cristo Jesús y comienzan a darse cuenta que todo lo que fue escrito en la ley fue escrito para su enseñanza y que cada una de esas enseñanzas equivalen a algo en la vida cristiana, entonces estos mis hermanos están caminando con el agua hasta las rodillas, están en la segunda etapa de la revelación. Ahora vamos por espejo, en oscuridad, mas entonces, cuando lo que es parcial se ha quitado, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Quiere decir que hay una etapa más que solamente quedarse con el agua hasta las rodillas. Y significa, según Ezequiel, que hay una revelación más allá de todo.